conflictos docentes más fuertes que se han desarrollado en el país. Y nosotros decíamos, ¿por qué todo tiene que ser conflicto? Es decir, el conflicto es justo, es legítimo, obviamente, porque se está reclamando por cuestiones totalmente legítimas en favor del sector, pero también hay una parte que no debe olvidarse. En tanto y en cuanto el Estado empleador se ponga de acuerdo con los representantes de los trabajadores, en este caso con los sindicatos, se busque el consenso, se busque concertar, producir, hacer, realizar, ejecutar, también se puede realizar este tipo de cosas. Así que a mí me parece que esto supera el conflicto en sí mismo y da la oportunidad de que las autoridades también piensen de que se pueden ejecutar este tipo de cosas por fuera de los conflictos. Así que me parece que Corrientes era la provincia adecuada, más allá de que es una provincia también que ha trabajado mucho en función del federalismo, y es una provincia muy importante y muy preocupada también por este nivel de la educación. Así que estos son algunos de los conceptos por el cual nosotros elegimos Corrientes. También quiero hacerles una breve reseña. Tercer Congreso Nacional. ¿Por qué Tercer Congreso Nacional? En realidad, quien les habla tiene una vocación. A mí me interesa ser útil, no importante. ¿Entienden? Y me parece que esto es una muestra más del trabajo que debemos hacer todos. Como bien decía Gabriela, la educación es un compromiso de todos. ¿Por qué el tercer congreso? El primer congreso nosotros lo realizamos, el gremio y los técnicos, por allá por la década del 90. Ustedes recuerdan, la década del 90 se le daba la espalda a la producción, la espalda al trabajo. ¿Para qué se iban a producir técnicos si el país no pensaba en industrializarse? Estábamos sometidos a la ley federal de educación, que no la tuvo en cuenta la educación técnica. Fue una lucha muy dura por aquellas épocas. Algunos de los que estuvimos en aquella lucha para recuperar a la educación técnica hoy están aquí, los he visto, seguimos en la lucha, y otros no estuvieron y no están, pero sí van a firmar actas cuando nos reunimos a discutir en ámbitos formales el problema de la educación técnica. Lo que es más, hubo sectores totalmente opositores a este nivel de la educación, es decir, por eso yo les decía que hablo un poco con la experiencia y con el sentimiento, que también tiene que ser base, me parece, de la discusión, porque si nos ponemos a discutir solamente las cuestiones formales de la educación técnica, y todo acto en la vida es un acto político, si nosotros perdemos el objetivo de las cuestiones políticas que mueven a la educación técnica, por ahí no vamos a entender el contexto general. Hubo sectores muy opositores a este nivel de la educación, muy fuertes. Y con todo respeto lo digo a esto porque no han sido todos, pero la mayoría de profesionales universitarios que se oponían al desarrollo de la educación técnica, pero no se oponían en la oscuridad o en soledad, ¿no? Se oponían a través de la corporación que tienen, de manera manifiesta, de manera concreta, con escritos, con notas. Entonces teníamos en aquella década el desinterés de la propia gestión de gobierno y aparte corporaciones de otros profesionales que intentaban minimizar e inclusive hacer desaparecer este nivel de educación. Y nosotros somos muy tosudos en esto, muy cabeza dura, seguimos trabajando,
Y después se realizó el segundo Congreso Nacional, también con una gran concurrencia, Congreso multitudinario que se hizo en la ciudad de Santa Fe. No se hizo en la ciudad de Santa Fe porque nosotros somos de la ciudad de Santa Fe, se hizo porque me parece que Santa Fe es importante como cuna de la Constitución Nacional. Se ha trabajado muchísimo y se hizo en un lugar emblemático como es el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Y hubo un gran debate en ese congreso con, como decía hoy, con mi amiga María Rosa Armaldós, que ya andábamos trabajando por aquella época, interesados en superar instancias, y en aquel momento estábamos ya trabajando y elaborando y discutiendo lo que nosotros entendíamos que debía darse, que era una ley nacional que recupere el marco legal de la educación técnica. Les digo francamente, fue una tarea ardua, pero hubo algo a favor. Muchas veces uno tiene que decir algunas cosas que no son tan lindas por ahí. Por ahí el gobierno se enoja con algunas cosas que digo yo, pero a veces las digo porque, les repito, quiero ser útil, quiero sumar, y a veces la crítica hace falta. Pero esta va a ser una cosa a favor que voy a decir. Esto se pudo hacer porque hubo una decisión política del gobierno nacional de favorecer a la educación técnica. Si el gobierno nacional, por aquel entonces el presidente Kirchner, no hubiese tomado la decisión política de favorecer a la educación técnica, pues no tendríamos la ley. O sea, yo recuerdo cuando asume el presidente y voy a una reunión en la Casa de Gobierno, él se compromete, es la primera vez que creo que hablaba sobre este tema, a sacar la ley y a motivar este nivel de educación. Y a partir de esa decisión política, lo que estamos en el nivel ejecutivo de la cosa, funcionarios, profesionales, sindicalistas, nos pusimos a rodar la máquina hasta obtener esta ley, que a mí me parece muy importante. Es una ley fundamental por dos o tres cuestiones. Primero, porque a mi juicio recupera la educación técnica. Si la educación técnica estaba en una crisis total. Ustedes recuerdan los trayectos técnicos profesionales, los chicos, los padres dudaban en anotar los hijos de las escuelas técnicas porque no sabían qué título iban a obtener. Había una confusión tremenda. Los propios docentes estábamos confundidos porque en algunos casos hasta temían por su propia estabilidad laboral, porque se había llegado al extremo de decir, no, las escuelas técnicas van a cerrar, ¿a dónde vamos a ir a parar los docentes de este nivel? Entonces me parece un hecho trascendental. Tal vez hoy no le demos la importancia que realmente tiene la ley de educación técnica, la ley 26058. Yo creo que a medida que pase el tiempo le vamos a ir dando más valor todavía a esta ley. ¿Y por qué es importante? Por esto que digo en términos políticos, también digo porque ha fijado un presupuesto. Podemos decir que el presupuesto es poco, es mucho, ese es otro tema, pero tiene un presupuesto para este nivel de educación. Después María Rosa seguramente va a hablar con más precisión. Yo creo que se están invirtiendo 300 millones de pesos por año en este nivel de educación. Si me equivoco, ella después me va a corregir. O sea que me parece que no es un dato menor y está escrito. También, ¿por qué es importante la ley? Porque sugiere la conformación de los consejos provinciales de educación técnica en las distintas jurisdicciones. Y aquí sí tengo que decir algo. Siempre yo dije que ninguna ley cambia la realidad por sí sola. Es decir, algunas leyes están olvidadas, cajoneadas y se trabaja en distintas actividades de hecho y por la práctica y se acuerdan de la ley por ahí cuando aparece un problema. Yo no quiero que le pase esto a la ley de educación técnica. Por eso, entre otras cosas, este tercer congreso. Y si hace falta habrá un cuarto, habrá un quinto congreso, pero vamos a pujar y vamos a trabajar
para que realmente la educación técnica tenga lo que se merece, por lo que significa para el desarrollo del país, por lo que significa para la producción, para el trabajo, para el crecimiento del país. Entonces, decía, la ley sugiere la conformación de los consejos provinciales. El gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo, pero yo tengo que ser crítico a los gobiernos provinciales. Realmente no están a la altura de los acontecimientos. También después le voy a pedir a María Rosa que me corrija. Yo creo que se han conformado 6 consejos provinciales, nada más, y creo que efectivamente trabajan 2. Yo he sido, por eso les aclaré al principio, yo quiero ser útil, no quiero ser importante. Yo he hablado con casi todos los ministros y algunos gobernadores por este tema. Yo, por ejemplo, hoy voy a hacer una denuncia concreta acá de mi propia provincia, para que ustedes vean cómo funciona esto. Y le dije a la ministra que lo iba a decir, o sea que no la voy a traicionar para nada. Tenemos un gran esfuerzo de las autoridades nacionales y me parece que abajo está faltando movimiento. Tienen que tener mayor compromiso de la provincia en esto. Y les voy a decir algo. Yo sé que después María Rosa me va a retar un poco, pero van las autoridades provinciales a Buenos Aires, van a mentir, le pintan a las autoridades nacionales cosas que no están haciendo y que no son ciertas. Yo escuchaba, la última vez que estuve en una jornada, escuchaba a un funcionario que había ido, que ya no está más porque era de la gestión anterior de la provincia de Santa Fe, y contaba en el ámbito del INE cosas que no se estaban realizando en la provincia. O sea, yo creo que le tengo que ser un poquito más serio. Fíjense lo que está pasando ahora. Hay un plan, en realidad hay 2 planes, pero hay uno de construcción de las 1000 escuelas. La provincia de Santa Fe firmó convenio, o sea, el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe firmó convenio para la infraestructura escolar con el Colegio de Arquitectos. Entonces yo digo, que está bien que lo haga, a ver si nos entendemos, no digo que no firme con el Colegio de Arquitectos, pero también firme con los colegios profesionales de técnicos, porque el propio Estado que capacita, invierte, prepara a sus técnicos, le niega la posibilidad de trabajo, escupe para arriba. Entonces, esto es lo que hay que ir superando. Si las propias autoridades no entienden esto, y nosotros vamos a seguir haciendo congreso y esto no se corrige más. Entonces, el Estado les tiene que capacitar, pero también les tiene que posibilitar, precisamente, valga la redundancia, la posibilidad de trabajo, incorporarlos al mundo de la producción. Yo siempre dije que la educación técnica es la más completa de todas. Preparan los 3 sentidos de la cultura al joven. Lo preparan en el aspecto cognitivo, en el psicomotriz y en el afectivo. Y en este sentido tenemos que armar toda una organización para que estas tres cuestiones se sigan cumpliendo. Es decir, que los docentes estemos acorde a los requerimientos actuales para cubrir las necesidades cognitivas del alumno, que los talleres estén dotados para que el aspecto psicomotriz se lleve plenamente a cabo y se desarrolle, cuando el aspecto afectivo de los docentes no son bastante adecuados para la función. Así que bueno, les deseo un excelente congreso, estoy muy feliz, muy contento por estar aquí con tanta gente.